sucesiones. ¿Sí? Ahora, es importante decir que las sucesiones se pueden expresar de tres tipos principales. Uno de ellos es, por ejemplo, entre llaves, poner lo que viene siendo la función, esto vendría siendo la función de variable entera, que propiamente se llama sucesión, y poner de dónde a dónde va. Obviamente este va desde 1 hasta infinito. Básicamente el dominio de las sucesiones son los números enteros positivos. Aunque en ocasiones también se suele incluir el cero, pero esto puede ser trivial, o sea, podemos decir no, nada más los números enteros del 1 a infinito enteros positivos, sin el cero. Obviamente eso se puede hacer, se puede adecuar la fórmula general de la sucesión, que viene siendo prácticamente esta expresión matemática, para que no sea necesario incluir el cero, o bueno, considerar el cero, pero sí obtenerlo a partir de 1. Entonces se puede representar de esta forma, se puede representar de esta forma, que esta se le conoce como término general, o se puede representar por extensión, que básicamente es colocar entre llaves los primeros términos de la sucesión y poner bueno, los primeros elementos, no términos, disculpen, los primeros elementos de la sucesión, y pues colocar, por ejemplo, el término general. El término general es el que nos va a generar todos los números de la sucesión, dándole a n valores de 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, se fijan, son funciones de variable entera. Toda la matemática que hemos visto, en cierto modo se va a aplicar. Por ejemplo, vemos la cuestión de los límites de sucesiones. ¿Sí? Aquí tenemos una sucesión, tiene límite L y se puede escribir de esta forma o de esta forma. Si nosotros podemos hacer que los términos, les digo que no me gusta la palabra término, aunque aquí lo utiliza, los términos AN se vayan acercando a L, tanto como tomemos a N suficientemente grande. Si el límite existe, decimos que la sucesión converge o es convergente. De otro modo, decimos que la sucesión diverge o es divergente. Recuerden que esto ya nos está más o menos recordando a las integrales impropias, porque, pues, por ejemplo, cuando vimos las integrales impropias, decíamos que si el valor existía, pues la integral impropia convergía. En caso contrario, pues diverge. Bueno, aquí tenemos las gráficas de dos sucesiones. Vean cómo las gráficas no son líneas continuas, sino que van a ser puntos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la variable de las sucesiones son enteros. Enteros desde 1 hasta n. El dominio son números enteros. El rango sí puede dar valores fraccionarios o valores decimales, pero hay que entender que el dominio de las sucesiones son enteros. Bien, de 1 hasta infinito, a menos de que se indique lo contrario. Bien, una sucesión tiene el límite L. Si tiene como límite a L, lo podemos escribir de esta forma. Bien, el límite cuando L tiene infinito de la sucesión es... esto ya se los expliqué, creo. No, pero esta ya es la definición rigurosa. O sea, este límite va a existir si para cualquier número epsilon mayor que 0 existe el correspondiente entero n, tal que si n es mayor que n mayúscula, entonces la distancia entre el término enésimo y L es menor que epsilon. Básicamente eso que estamos aquí comentando es la definición rigurosa de límite de Cauchy. Bien. Vean, aquí
Esto es muy importante. Vean este teorema. Vean este teorema. A ver, voy a preguntar. Dijimos que las sucesiones son funciones ¿de qué? De enteros. Ok, de variable entera. Sin embargo, las podemos asociar con una función de variable real. Si se fijan, aquí tenemos a f de x. F de x es una función de variable real. Pero, ¿por qué de variable real? Porque dijimos que x es una variable real. Pero yo puedo hacer que esa variable real sea entera. Aquí lo tenemos, n. Es lo que tenemos aquí. Dice, cuando n es un entero, entonces el límite de a es igual a l. O sea, si se fijan, aquí este teorema lo que nos está permitiendo es que yo tengo si el límite, cuando x tiene infinito, de una función de variable real es l, entonces, si esa función la expreso como variable entera, el límite de esa sucesión también va a ser l. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo este teorema. Y si se fijan, aquí tenemos L, es un valor constante. La línea continua es la gráfica de f de x. Pero si se fijan cómo tiene puntos, ¿verdad? ¿Sí se alcanzan a notar los puntos? No oigo. Sí. ¿Por qué? Porque esta función de variable real yo la puedo expresar como f de n, o sea, de variable entera, y la gráfica van a ser esos puntos. Entonces, si se fijan, ambas van a tener el mismo límite. Es lo que nos estaba diciendo ese teorema. Sí se entiende, creo, ¿no? Está entendible, ¿no? Oigo. Sí, profe. Bien, dice definición. El límite cuando n tiene infinito de a n, si es igual a infinito, significa que para cualquier número positivo m, existe un entero n tal que si n es mayor que ese número, entonces an es mayor que n. O sea, aquí, si se fijan, n tiene infinito y la sucesión también. Aquí podemos ver que esta sucesión va a ser divergente. ¿Por qué? Pues porque no tiene límite. Y es lo que vemos acá. Dice, si el límite es infinito, entonces la sucesión es divergente, pero de una forma especial. Y nosotros decimos que diverge a infinito. Bueno, aquí tenemos algunas propiedades de los límites de sucesiones. Si se fijan, son exactamente las mismas que las de las funciones. Porque a fin de cuentas, pues las sucesiones son funciones, ¿no? Nada más de variable entera. Aquí tenemos este teorema, se llama teorema del emparedado. A ver, ¿qué significa esto? Si lo pudieran ahí buscar. Pues después es como apretar. Pero a ver si lo pudieran buscar. Es como es el teorema del emparedado. Era... Es que sí es como apretar o como estrujar. Ajá. Sí, pero tiene un nombre. Se llama teorema del encaje. Tiene varios nombres. Algunos lo conocen como teorema del emparedado, otros lo conocen como, pues sí, principalmente del emparedado. Miren. A ver, déjenme. ¿Cómo viene en la edición en español? ¿No lo tienen ahí a la mano? Teorema de la compresión. De la compresión. A ver. Miren. O teorema del sándwich también, o del emparedado. Se los digo porque, bueno, el libro está en inglés y muchas veces se utiliza un lenguaje coloquial. ¿Sí? Teorema de comparación o del sándwich. Yo lo busqué como teorema del emparedado. ¿Sale? ¿Sale? Luego,
Claro, profe. Sí, Teorema del emparedado. Y es básicamente lo que tenemos ahí en el libro. Vean. Entonces, ya le voy a cerrar, me voy a venir acá al libro. Si se fijan es lo mismo. Lo que nos dice ese teorema es que si yo tengo tres sucesiones, de tal suerte que la primera es menor que la segunda y esta menor que la tercera, para cualquier valor de n, entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de la más pequeñita es igual al límite cuando n tiende a infinito de la más grandota, y esos límites son iguales a L, entonces la que es intermedia o la que está de tamaño medio de estas dos, pues también va a tener el mismo límite. ¿Por qué? Pues porque como que la van a apachurrar, ¿verdad? Entonces va a tender también al mismo límite. Aquí lo podemos ver. Ven cómo los términos de la C, de la sucesión C, son mayores, son los más grandotes, de la A son los más pequeñitos y de B son los intermedios, o por lo menos iguales. Entonces, si las funciones extremo, bueno, en este caso, si las sucesiones extremo tienen el mismo límite, pues abuelita de Batman, la del medio, va a tener el mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Aquí hay otro teorema. En esto de las sucesiones hay muchos teoremas, ¿eh? Hay muchísimos teoremas. Y sí va a ser necesario que tratemos de entenderlos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos dice, si el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de una sucesión es cero, entonces el límite cuando n tiene infinito de la sucesión sin el valor absoluto es cero. Este teorema es muy importante porque vamos a ver que hay sucesiones alternantes. Van a tener términos positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Entonces, esa variación en los signos nos puede distraer, pero gracias a este teorema nos podemos concentrar en el puro valor absoluto de la sucesión para responder si la sucesión sin el valor absoluto converge o diverge, porque recuerden que si este límite es cero, pues va a converger. Vamos a ver ahí. Aquí hay otro teorema, dice, si el límite cuando n tiene infinito de la sucesión es L, entonces la función es continua en L. Básicamente esto es cuando hacemos una composición de función, de una, si se fijan aquí es una composición de una función y una sucesión. Ahorita vamos a ver algún ejemplo por ahí. Esto es importantísimo, ¿eh? Esto es muy importante. Vayan anotando por ahí, vayan tomando fotografías. Dice, la sucesión R a la N es convergente si R. ¿Quién es R? Si se fijan en esta sucesión, tenemos un número elevado a la N. R es cualquier número. ¿Sí? R es cualquier número. Entonces aquí tenemos un número elevado a N. Y recuerden que N es variable entera. Entonces, viene siendo la base. R es la base. Si esa base es un número entre menos 1, o sea, mayor que menos 1, pero menor o igual que 1, va a diverger. Perdón, va a converger, disculpe. Va a ser convergente. Pero si R, es decir, esa base, es cualquier otro número, entonces va a diverger. ¿Sí? Ahora, una cosa importantísima aquí, el límite cuando n tiene infinito de este tipo de sucesiones va a ser 0 si la base es un número entre menos 1 y 1. Y va a ser 1 si R es igual a 1. ¿Sí? No igual. ¿Le puedes subir tantito, por favor? Sí. ¿Vale? Ahora tenemos aquí una definición.
Una secuencia o una sucesión se dice que es decreciente si, perdón, se dice que incrementa, disculpen, yo lo estaba leyendo acá abajo, corrijo. Una sucesión se dice que se incrementa o es creciente, para que me entiendan, es creciente si cualquier elemento es menor que el siguiente. Al decir que cualquier elemento es menor que el siguiente, quiere decir que el siguiente va a ser más grande y obviamente el siguiente de ese va a ser más grande. Se va a ir incrementando, va a ser creciente la sucesión. ¿Sí? Para todo n mayor o igual que 1. Si se fijan, aquí tenemos a 1, a 2, a 3 y va a ser creciente. ¿Por qué? Pues porque se van incrementando los valores de los elementos de la sucesión. Pero se dice que es decreciente si es al revés. Si el valor de uno de sus elementos es mayor que el que sigue. Entonces, si esta regla se cumple, es lógico que van a ir disminuyendo los valores de la sucesión. Por eso se dice que es decreciente. ¿Por qué? Pues porque empiezan a hacerse más pequeños. Se dice que una sucesión es monótona si siempre es creciente o siempre es decreciente. Otro concepto. Una sucesión está limitada por arriba si existe un número n tal que ese número sea mayor o igual que cualquier elemento de la sucesión para cualquier valor de n. Y está limitado por debajo o inferiormente. ¿Sí? Muchos libros bounded above le llaman limitada superiormente o por arriba. Y a este, bounded below, viene siendo limitada por debajo o acotada inferiormente también. Si existe un número n que sea siempre menor o igual que cualquier elemento de la sucesión para cualquier valor de n. Si una sucesión está limitada superiormente o inferiormente, se dice que es una sucesión limitada. ¿Sí? Aquí tenemos el teorema de las sucesiones monótonas. Cualquier sucesión limitada monótona y monótona es convergente. Y aquí están los ejercicios. Ya les andaba, ¿no? No oigo. No oigo. Sí. A ver, ¿quién vio este tema de los que están en repechaje con el Space? ¿Ya habían llevado, sí vieron sucesiones y series? Yo no, profe. Sí, profe. ¿Sí lo vieron? ¿Quiénes no lo vieron? A ver, de los que estuvieron, que llevaron la materia antes, pero que no vieron esta unidad. A ver, Yo, profe. ¿quién más? A ver, es que no estoy viendo. A ver, levanten su mano, ¿quiénes no lo vieron? Los que están levantando la mano, ¿llevaron la materia antes, pero no vieron ese tema? Así es. Híjole, no manches, sí son bastantes. Sí, digo, se puede entender porque obviamente pues es la última unidad. Aquí sí tenemos que verla porque a pesar de todo es una unidad bastante interesante. Entonces sí, pues bueno, entonces pongan atención quienes no la han llevado. No es tampoco muy difícil. No es difícil, de hecho es hasta divertida. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con uno del 3 al 8. Si se fijan, nos dice que numeremos los primeros 5 términos de la sucesión. ¿Sale?
A ver. Vayan eligiéndolo. Mientras voy por el cargador de la laptop porque ya se está acabando la batería y va... Ah, aquí tengo el cargador, déjenme, no me lo conecto. Entonces vayan eligiéndolo rápido. Vale. Impar, ¿verdad? No importa. A ver, déjenme ver. ¿Es el capítulo 8, dijimos? 11. Capítulo 11. No importa, mira, si tenemos todas. Ya nomás. ¿Eh? ¿Cómo ven? Luego. Ah, pues páselo, profe. Pero pues es que de todas maneras, a ver, si se portan bien, luego vemos. A ver, rápido. El 4. Déjenme nada más tomarle foto a esto. Está aquí. Porque me lo van a pedir sus compañeros del otro grupo. Esperen. Ok. A ver, ¿cuál entonces? Luego. 4. A ver, ¿cómo es? A ver. A sin n ¿Sí? igual a n más 1 ¿Sí? sobre 3n menos 1. Ok. Bien. ¿En qué consiste este ejercicio? Aquí me está dando el término general. ¿Sí? Este viene siendo el término general de la sucesión. Si se fijan, básicamente es una función de variable real. Yo, como me dice los primeros 4, voy a obtener el A1, el A2, el A3 y el A4. Es decir, el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento. Y esos elementos los obtengo dándole el valor correspondiente a E. Acuérdense que aquí pues se me está tomando valores enteros positivos. Entonces el primero pues obviamente va a ser 1 más 1 sobre 3 por 1 menos 1. Me va a dar 2 quintos. ¿Sí o no? ¿Sí? No oigo. No oigo. ¿No es 1? Perdón, disculpen, es 1, efectivamente, sí, corrijo. ¿Están de acuerdo, verdad? Sí, profe. 3 quintos, 3 más 1 sobre 3 por 3 menos 1. Esto me va a dar 4 octavos, un medio, ¿sí? Y el cuarto elemento pues va a ser 4 más 1 sobre 3 por 4 menos 1. 5 onceavos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahí está.
Bien. Creo que eso no hay tanto problema, ¿verdad? No. Bien. No, profe. Vamos a pasar ahora a los siguientes. Lo siguiente me está diciendo que encontremos una fórmula para el término genérico o general de la sucesión, asumiendo que el patrón de los primeros términos es continuo. Entonces, si se fijan, ahora es al revés. Ahora me está dando los elementos de la sucesión y yo tengo que sacar el término genérico, como quien dice la fórmula. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? No igual. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ahora, en este punto les voy a pasar un tip. Hay dos sucesiones muy importantes en matemáticas. Y estas dos sucesiones son la aritmética y la geométrica. Quienes sí llevaron la materia semestres antes habían visto eso, que había una sucesión geométrica y una sucesión aritmética. No. No, profe. Bueno, eso es muy importante. Entonces vamos a analizarlos. Desafortunadamente voy a tener que buscar en Google. ¿Por qué les digo que voy a tener que buscar en Google? Porque creo que en el libro no viene. Sucesión aritmética. Vamos a buscar, a ver, sucesión aritmética y geométrica. Aquí está. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a analizarlas. ¿Dónde será bueno? ¿Dónde será bueno? Miren, ya no confíen mucho en esto. Ya no confíen mucho en esto. Yo me he metido ya aquí. Y disculpen que se los diga, pero ya cualquier pendejo se puede meter para poner, o para corregir, o para elaborar cosas que se le antoja. No sé si sabían eso. Sí. Sí, profe. Ya no es algo confiable, desafortunadamente. En matemáticas y ciencias todavía como que se puede ahí confiar más o menos uno, pero ya no tanto. Ya también he estado viendo ahí y he visto cada cosa que digo y me meto, mira. Por ejemplo, a ver, se meten acá, ver historial, digo, ver, o sea, aquí ver, no hay tanta bronca, ¿por qué? Pues porque esto es científico, aquí sí, no, pero he visto otras donde está totalmente llena de puras correcciones que le han hecho, bueno, y eso de correcciones es entre comillas, sino que se mete cualquier pendejo a modificar ahí. Entonces, aquí pues digo, no hay tanta bronca, ¿por qué? Pues porque esto es matemáticas, pero sí, ya no confíen mucho. A ver, bueno, vamos a, pues ya, lo tenemos abierto. Fíjense bien, no, gracias. Vamos a empezar con estas son las aritméticas. Esta fórmula. Esta es la aritmética y la que está en azul y la que está en verde es la geométrica. ¿Sí? Esto es importante. A ver, vamos a analizar la geométrica, perdón, la aritmética. En la aritmética, esto que viene como A
es el primer término de la sucesión. Y esta que viene como D es la distancia entre un término, perdón, entre un elemento y el anterior. Y siempre debe de ser la misma diferencia, la misma distancia, para que sea aritmética. O sea que para que sea aritmética, la distancia entre los términos tiene que ser la misma, esta D tiene que ser igual. ¿Sí? Entonces, tómenle foto de eso. Y en la geométrica, si se fijan, tenemos un número que se llama razón, que está elevado a una potencia y está multiplicado por un número. Este es geométrico. También tómenle fotito. ¿Sale? ¿Ya? Luego. Luego. Bueno. A ver, entonces ahora sí. A ver, agárrense uno entonces de 9 al 14. Vamos a hacer dos. A ver. ¿El 12? Ok, Sí. vamos a hacer el 12, pero antes del 12 agárrense uno anterior. ¿Cuál quiere? El 9. A ver, el 9. A ver cómo es. Síntemelo. No se alcanza a ver muy bien porque es que está muy lejos. Ah, perdón. Es... A ver. 1. Un tercio. ¿Qué sigue? Es 1, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, y así sucesivamente. Ok. Bien. Fíjense. Es lógico ver que esta no es aritmética. ¿Por qué no es aritmética? Porque la distancia entre 1 y un tercio es de ¿cuánto? A ver, 1 menos un tercio, ¿cuánto me da? 2 tercios. 2 tercios. Y luego, entre 1 y un quinto, a ver, un quinto menos un tercio menos un quinto. Dos quintos. No es. ¿Sí? No es. Entonces, no es geométrica. Seguramente no es aritmética. No es aritmética. Seguramente va a ser geométrica. Pero aquí para analizarlo más fácilmente, veamos que todos los números tienen el mismo numerador. ¿Están de acuerdo? Que es un 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Todos ellos tienen el mismo numerador, que es un 1. Ahora, los denominadores sí van en forma aritmética. ¿Por qué? Porque de 1 a 3, la diferencia es de 2. De 3 a 5 es de 2. De 5 a 7 es de 2. De 7 a 9 es de 2. Entonces, los denominadores sí van en sucesión aritmética. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, por favor. Entonces, por eso les dije que le tomaran foto. La foto decía que es el primer término más n-1 por la distancia entre ellos. Entonces, ¿quién es el primer número de la sucesión? Pues obviamente el denominador aquí es un 1. Entonces es 1 más n-1 y la distancia entre ellos es de 2. ¿Sí están de acuerdo? O sea que esto lo podemos poner como 1 sobre 1 más 2n menos 2. A ver si le entendieron a eso o no. Y se puede desarrollar a 2n menos 1, ¿no? No te entendí. Ahí el menos 2 y el 1 se pueden sumar y Sí, queda 2n sí, menos por 1. eso, pero vamos paso por paso. ¿Sí se entendió entonces?
Sí. Y obviamente esto me va a dar 1 sobre 2n menos 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces el término enésimo sería 1 sobre 2n menos 1. Vamos a comprobar. Con n igual a 1 sería 1 sobre 1. Es este. Con n igual a 2 sería 1 sobre 3. ¿Sí están de acuerdo que con 2 me da 3, no? ¿No oigo? Sí, profe. Con 3 me va a quedar 1 sobre 6. Con 4, este es el cuarto, me va a dar 1 sobre 7. El quinto, n igual a 5, va a ser 1 sobre 9. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Eh? Entonces, vean Sí, cómo profe. los elementos no van en forma aritmética, pero los denominadores sí. Por eso es que ahí aplicamos la regla. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Profe, ¿por qué multiplicó por 2? Porque 2 es la distancia entre términos sucesivos. Es lo que se conoce, es la distancia. 1, de 1 a 3 es 2, de 3 a 5 es 2, de 5 a 7 es 2, de 7 a 9 es 2. Aquí está la fórmula. Este es el primero, más n menos 1 por este, que es la distancia entre uno y el siguiente. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Ok. ¿Sí? Ahora, siempre es el que sigue menos el que estás tomando, para que sea 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2. Porque si lo hacen al revés les va a dar menos 2, no se vayan a confundir. Esta tiene que ser positiva. ¿Vale? Oigo. Bueno. Y luego me dijeron que querían el 12. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Sí. Sí, profe. A ver, díctenmela. Sí tienen su libro a la mano, ¿verdad? No oigo. Rápido. A ver, ese punchis punchis. ¿Cómo se ve que me ponen la atención? Sale. No oigo. No oigo. A ver, vamos a ver. Esta sucesión tiene dos cosas importantes. La primera de ellas es que es alternante. ¿A qué me refiero con alternante? Que va cambiando de signo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Esa es una. Bien. La otra. Fácilmente puedo darme cuenta que los numeradores van en sucesión aritmética. Los numeradores van en aritmética. ¿Por qué van en aritmética? Porque de aquí a acá es 1, de aquí a acá es 1, de aquí a acá es 1. Los numeradores van aritméticamente, pero los denominadores no van en forma aritmética. ¿Por qué no van en forma aritmética? Porque de aquí a acá hay 5, de aquí a acá hay 7, de aquí a acá hay 9, ya es diferente el asunto. Sin embargo, ¿sí? Bueno, le iba a preguntar, ¿qué no sus raíces irían de forma aritmética? Sí, porque sería 2, 3, 4, 5. Las raíces sí, pero aún así va de forma geométrica. ¿Por qué va de forma geométrica? Porque si ustedes se fijan, este
y es lo que dice su compañera, este es un 2 al cuadrado, un 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces, eso que ya comenta, sí, efectivamente, sí es así, pero las raíces sí van, las raíces sí van en forma aritmética, pero no los términos. Entonces, fíjense bien, vamos a sacar una parte para los numeradores, que sí van aritméticamente. Para los numeradores, recuerden que es el primer término, que es un 1 más n menos 1 por la distancia, que es 1. Entonces, para los términos del numerador, pues va a ser simple y sencillamente n, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa con los denominadores? A ver, ¿cómo van los denominadores? Si se fijan, van en potencia, pero a partir de 2. ¿Sí o no? A partir de 2. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí puedo aplicar lo que dijo su compañera. ¿Por qué? Porque sería, el primero es 2 más n menos 1 por d. La d va a ser de 1. ¿Por qué? Porque sería 2, 3, 4, 5. Pero está al cuadrado. ¿Sí se entiende o no? Luego, y esto sería, a ver, ¿están de acuerdo que va a ser así? ¿Sí o no? N más 1 al cuadrado, ¿no? Esto por 1 y luego más 2 me da eso. Y entonces, mi Cn, le voy a llamar Cn, va a ser el numerador que le llamé AN entre el denominador que le llamé Bn, y entonces sería n sobre n más 1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Profesor, ¿y qué pasa con los signos? Exacto. ¿Qué pasa con los signos? Me faltan los signos. Fíjense cómo los que son elementos impares son negativos y los que son pares son positivos. El 1 y el 3, negativo, 2 y 4 positivos. Por lo tanto, significa que tiene que ser menos 1 a la n. Menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque si n es 1, me va a dar menos 1. Con n igual a 3, me va a dar menos 1. Pero con n igual a 2 me va a dar positivo, y con n igual a 4 me va a dar positivo. Si se fijan que de esta forma los pares van a ser positivos y los impares negativos. Sí. Entonces va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, dudas, preguntas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, pues continuamos el día de mañana. Que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana seguimos. Pónganse a estudiar porque ya el examen tiene que ser esta semana. Hoy les mando el temario, pero ya prácticamente sería lo de aplicaciones de la integral. Lo de impropias no va a venir. Eso vamos a dejarlo para el último examen. ¿Sí? El último examen pues, sería la siguiente semana. ¿Vale? Luego. Sí, profe. Sí, porque